Buenas tardes, nosotros somos del grupo uno. Nuestro tema es reclutamiento. Los integrantes son Apolo Alan, Bernal Ambar, Correa Diego, Chiriguaya Ángela, Izquierdo Joyce, Limones Jan, Molina Dayana, Megal Jonathan, Bendón Omar y Troya Karen. Bueno, para empezar, ¿qué es el reclutamiento? Tenemos que el reclutamiento laboral es una estrategia de los recursos humanos para poder atraer trabajadores potenciales mediante la difusión de información sobre vacantes o las competencias y las condiciones del puesto. Aquí también se utiliza lo que son anuncios, ferias de empleo, las redes sociales, y también esto depende de la comunicación para poder atraer al cliente, que tiene que ser una comunicación clara para poder seleccionar candidatos calificados. La importancia es que en el cumplimiento de objetivos empresariales, la productividad y reducción de costos, la mejora de rentabilidad, el crecimiento y la expansión, la cultura empresarial positiva y los equipos globales eficientes. Diferencias entre reclutamiento y selección de personal. En la selección de personal es el proceso de evaluación y comparación de los candidatos para determinar quién es el más adecuado para el puesto. Selección del candidato idóneo, contratación del candidato seleccionado. En el reclutamiento es una parte del proceso de selección del personal que se refiere a la búsqueda y atracción de candidatos para un puesto vacante en una organización, como identificar las necesidades de la vacante, difundir la oferta de trabajo, recepción de postulaciones y preselección de candidatos. Como ejemplos de proceso de reclutamiento y selección del personal tenemos definición, es identificar y emplear individuos más aptos para puestos específicos. Las técnicas de selección, decimos que estas técnicas son múltiples y se trata de un campo en continua evolución y que requiere de equipos pluridisciplinarios. Tipos de selección, entrevista de personal, los test cognitivos, las técnicas de simulación y los exámenes médicos. Tipos de pruebas, tenemos las psicotécnicas específicas y grupales. Fase de reclutamiento y selección. Tenemos vacantes, requisición, búsqueda de candidatos, pueden ser internos o externos. Candidatos reclutados, entrevistas preliminar, prueba de selección, entrevista de selección, verificación de referencias, decisión de selección, examen físico, individuo contratado también. Ventajas y desventajas. Uno, contratar personas adecuadas. Dos, 100% éxito en la contratación. Tres, personal comprometido. Y cuatro, evitar costos. Si la selección fue realizada de forma, no se encontrarán desventajas. Gracias. Los tipos de reclutamiento. En este tenemos el reclutamiento interno, externo y mixto. El reclutamiento se refiere al proceso mediante el cual una organización identifica, atrae y evalúa a candidatos calificados para cubrir posiciones vacantes. Existen varios tipos de reclutamientos que las empresas pueden utilizar dependiendo de las necesidades y recursos. El reclutamiento puede realizarse de diversas maneras, adaptándose a las necesidades y circunstancias específicas de la organización. El reclutamiento interno busca candidatos dentro de la misma organización utilizando promociones y transferencias de empleados actuales. El reclutamiento externo busca candidatos fuera de la empresa a través de anuncios de empleo, análisis de currículos vitales y entrevistas. Y el reclutamiento mixto combina métodos internos y externos. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Dentro del reclutamiento interno existen movimientos como el vertical, horizontal y diagonal. El movimiento vertical se produce cuando se da un ascenso a un empleado que trabaja en la empresa. En este movimiento se sube de puesto y el empleado va a ocupar un puesto de mayor responsabilidad. El movimiento horizontal, este se realiza cuando se transfiere a un empleado de un puesto a otro que está dentro de la misma categoría. Generalmente es un puesto con el mismo nivel de responsabilidad, pero en una división o departamento diferente. Movimiento diagonal.
En este se transfiere el personal de cualquier departamento a otro con el propósito de ocupar una vacante. Es una transferencia con una promoción de personal. Fuente de reclutamiento interno. Fuente de reclutamiento interno tenemos que ayuda a encontrar candidatos potenciales, resultan rápidos y económicas, y los candidatos que se encuentran y son candidatos que se encuentran dentro de la empresa. Bueno, efectivamente, al usar el reclutamiento interno, las empresas buscan los perfiles de los puestos que se necesitan dentro de los empleados en la empresa. Generalmente se emplean programas de ascenso como recontratación de personal que hayan trabajado o una rotación de personal a diferentes tipos de puestos. El reclutamiento interno intenta responder a las necesidades de los talentos enfocándose en la organización misma. En otras palabras, los reclutadores se buscan entre los colaboradores actuales de la empresa o que hayan sido profesionales de ellos mismos que puedan llenar este puesto de vacante. Eh, las principales fuentes de reclutamiento internos son la base de datos, bases de datos de talento, los programas de referidos, las recontrataciones o las promociones de traslados. Bueno, las bases de datos de talento, en primer lugar, se ocurren para ser fuentes de las empresas que buscan candidatos dentro de sus mismas bases de datos. Además de esto, aplica directamente lo que son las solicitudes que llegan a la empresa o que ya hayan sido requeridos. En los que son los programas, se encuentran, mejor dicho, esta consiste en la comunicación diferencial entre los empleados y la empresa o dentro del puesto en que se encuentra disponible su perfil. También las recontrataciones que buscan prospectos para ocupar las vacantes entre las personas anteriores que trabajaron en la empresa. Y las promociones y traslado, es lo que hace la empresa, es promocionarlo o ascender sin perder el tiempo. O sea, con el tiempo del traslado de las empresas a otro departamento donde buscan colocar a una persona que encaje dentro de los diferentes perfiles exigidos. Buenas tardes, yo soy Jan Limones y les voy a hablar sobre las fuentes de reclutamiento externo. Reclutamiento externo se enfoca en buscar candidatos fuera de la organización. Por lo tanto, los reclutadores recurren al mercado laboral para poder identificar al profesional que pueda cumplir con los requisitos de una posición específica. Se trata de una modalidad de reclutamiento más extendida entre las empresas y agencias de adquisición de talento. Se enfoca en buscar candidatos fuera de la organización, como ya les dije, y los requisitos de una posición específica. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora las principales fuentes externas tenemos agencias de empleo, bolsas de trabajo, instituciones educativas, ferias de empleo, redes sociales y profesionales, organizaciones profesionales y sindicatos, anuncios en medios de comunicación y páginas de empleo. Estas son las principales fuentes externas al momento de reclutar gente externa en este caso. La modalidad externa se caracteriza por seguir un minucioso y extenso proceso de reclutamiento. Este comprende la publicación de anuncios de empleo, recolección de CVs, en este caso, currículos vitales, análisis de candidatos, entrevistas y contratación. Adicionalmente, a diferencia del reclutamiento interno, es que los candidatos son ajenos a la cultura organizacional de la empresa. Por lo tanto, no solo se evalúan las habilidades, conocimientos y experiencia del candidato, sino también su idoneidad para poder encajar dentro de la empresa. Gracias. El reclutamiento mixto. El reclutamiento mixto combina métodos del interno y el externo para dar con el candidato adecuado. La empresa abre la posibilidad de que un empleado recomiende a otro, así como también habilita la recepción de currículums de empleados sin ningún vínculo de la organización. ¿Cuáles son los beneficios de este reclutamiento? Motivación y crecimiento, evita el conformismo, mayor capacitación y también reduce costos. ¿Cuáles son las modalidades utilizadas en el reclutamiento mixto? El reclutamiento externo y luego interno. El reclutamiento interno y luego externo. Y el reclutamiento interno y externo en forma simultánea. Esta estrategia nos permite aprovechar las ventajas de ambos métodos de reclutamiento, proporcionando así una mayor flexibilidad y opciones para la empresa.
El reclutamiento mixto tiene como objetivo maximizar la exposición de la vacante a un público diverso y amplio, utilizando canales variados que puedan llegar a diferentes perfiles de candidatos. Esto puede ayudar a las empresas a atraer tanto a candidatos que buscan oportunidades de empleo de manera tradicional, como también a aquellos que están más familiarizados con las nuevas tecnologías y plataformas en línea. Características de un buen proceso de reclutamiento y selección. Primero, una clara descripción del puesto, tener toda la información sobre la experiencia, certificaciones, idiomas necesarios, actividades a realizar, oportunidades de crecimiento y remuneración, entre otros. Dos, escoger la fuente de reclutamiento adecuada, sea LinkedIn, OCC, Indeed, CompuTrabajo, etc. Tercero, comunicación efectiva con los candidatos. Te ayudará a evitar confusiones y mostrará mayor profesionalismo. Cuarto, seguimiento constante. Notificar al candidato sobre su estatus o feedback. Cinco, evaluación adecuada. Una evaluación psicométrica, cultural, técnica, de personalidad, entre otros. Seis, toma de decisión. Es una comparación entre los candidatos según el perfil versus la descripción del puesto. Sí. Las 10 estrategias de reclutamiento más efectivas son el desarrollo de marca de empleo sólida, una optimización de descripción de puestos de trabajo, un uso efectivo de las redes sociales, la participación en eventos de reclutamiento, implementación de programas de referidos de empleados, colaboración con instituciones educativas, oferta de beneficios y oportunidades de desarrollo, uso de plataformas de reclutamiento en línea, realización de entrevistas efectivas y la medición y análisis del rendimiento del reclutamiento. Bueno, yo voy a hablar sobre el cuestionario previo para evaluar a un candidato. Técnicas de reclutamiento y selección personal. Desde el inicio del proceso de selección es importante captar la mayor información posible del candidato con respecto a los requerimientos de la vacante. Aplicar un cuestionario a los aspirantes previo a la entrevista ayudará a planear mejor la misma e incluso a reducir la cantidad de los entrevistados. También hay que saber que el talento humano que seleccionas es quien te acompañará al éxito empresarial. Unos aspectos claves que pueden ayudar en el filtro inicial son la formación educativa, que eso de inicio nos aporta en evaluar el nivel de conocimiento de los candidatos, la pretensión salarial, que es importante conocer sus pretensiones económicas para validar si se ajusta a la oferta salarial, la disponibilidad para incorporarse, disposición para cubrir horarios y disponibilidad para ingresar son claves para considerar o descartar postulantes. Y por último, expectativas personal y profesional. Esto brinda una pauta para continuar con el proceso y realizar una entrevista estructurada. También hay que tomar en cuenta que los cuestionarios previos para evaluar a un candidato son herramientas diseñadas para recopilar información relevante sobre un individuo antes de proceder con una evaluación más profunda o una entrevista formal. Estos cuestionarios suelen incluir una variedad de preguntas que permiten al empleador o al reclutador obtener una visión inicial del perfil del candidato. Siguiente. Ahora la fase de reclutamiento. Primero es la publicación de la vacante. Segundo es la selección del currículum. El tercero es la entrevista con reclutamiento. El cuarto viene a ser la entrevista con el jefe de la vacante. El quinto viene a ser la propuesta de empleo y por último se da la contratación. ¿Por qué medios se da esto? Por medios impresos, se puede dar radio y televisión, internet, redes sociales y bolsas de trabajo. Gracias. Ahora, ¿cómo se da el proceso de reclutamiento y selección de colaboradores? Esto en base a la empresa Cenati. Este proceso está encabezado por el gerente, director o el jefe de área. Él es el que se encarga de hacer el requerimiento del personal como primera fase. Si el DN no lo aprueba, se le da fin a este proceso.
Si el DN lo aprueba, se continúa la segunda fase. En esta segunda fase se realiza la convocatoria y el proceso de evaluación. Está encargado por las direcciones zonales, por la gerencia de recursos humanos, la jefatura de recursos humanos y los jefes de CFP, UCP o escuelas. En esta fase se realiza la convocatoria, que consiste en el tipo de búsqueda interna o externa o también la convocatoria en diversos medios de comunicación. Y el reclutamiento, donde se realiza el análisis y la evaluación de los currículum vitae. Esto sucede durante la primera semana. Siguiente va la evaluación de postulantes, donde se realizan las entrevistas, las pruebas de conocimiento y las evaluaciones psicológicas. Y se aprueban las evaluaciones. Los postulantes que aprueban las evaluaciones pasan a la etapa final. Todo esto ocurre durante la segunda semana. En la siguiente fase se selecciona el candidato. Esto es a cargo de las direcciones zonales, el área solicitante y la gerencia de recursos humanos. En esta fase está la selección del candidato, donde se elige al candidato, la aprobación de la contratación, donde DN aprueba la contratación del personal y todo esto tiene lugar en la tercera semana. Y en la última fase pasa al área de contratación. En esta fase se realiza el contrato según corresponda a cada caso y esto se da durante la cuarta semana. Ahora unos ejemplos. En el reclutamiento interno, aquí se da la promoción. Un empleado que ha demostrado un desempeño excelente es promovido a una posición de mayor responsabilidad dentro de la misma empresa. También la transferencia. Un empleado se transfiere de un departamento a otro donde se requieren sus habilidades específicas. En cambio, en el reclutamiento externo, son anuncios en portales de empleo. ¿En qué consiste eso? Son publicaciones de una vacante en sitios web especializados como LinkedIn o otro tipo. Ferias de empleos. En esta es la participación en eventos donde la empresa puede interactuar directamente con candidatos potenciales. Otro ejemplo es la entrevista. Existen dos tipos. La entrevista telefónica, que es un primer contacto para filtrar candidatos que cumplan con los requisitos básicos. Y la otra es la entrevista presencial o por video. En esta es una entrevista más profunda donde se discuten las experiencias y competencias del candidato. Allí también tenemos el análisis y descripción del puesto. En el análisis de necesidades, la empresa identifica las necesidades con un nuevo empleado. Y también la descripción del puesto, que se redacta una descripción detallada de las responsabilidades y requisitos. Por otro lado, también tenemos las pruebas de habilidades técnicas. En este existe un test de programación. Un candidato a desarrollador de software realiza una prueba de codificación y también la evaluación de competencias en Excel, donde un candidato a analista financiero debe completar una serie de tareas en Microsoft Excel para demostrar su habilidad. Y por último están las pruebas psicométricas. En este están el test de personalidad, que se utiliza para entender mejor las características de la personalidad del candidato, y la evaluación de la inteligencia emocional. En este test mide la capacidad del candidato para manejar sus propias emociones. Gracias.